Dicen por ahí que Dios perdona el pecado, mas no el escándalo. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando muchísima controversia en el mundo del fútbol, especialmente en Europa. Se trata del caso de Youssoupha Moukoko, quien pasó de ser el niño prodigio del fútbol alemán a estar en el ojo del huracán por acusaciones que ponen en duda su edad, su identidad y en última instancia la legitimidad de su carrera profesional. ¿Es Youssoupha Moukoko realmente el joven prodigio o fue el joven prodigio que nos hicieron creer? ¿O estamos ante uno de los mayores fraudes en la historia reciente del fútbol? Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy exploraremos todos los detalles de esta historia, desde los récords que lo llevaron a la cima hasta las investigaciones, amenazas y declaraciones que ahora ponen su reputación en entredicho. No olvides darle like al video y suscribirte, que a los 1000 suscriptores estaremos sorteando una camiseta de tu equipo peruano favorito. Y como complemento, hablaremos también de un caso similar que ocurrió hace años en Sudamérica, el del ecuatoriano Max Barrios, un jugador que, al igual que Moukoko, utilizó una identidad falsa para competir en categorías juveniles, pero terminó siendo descubierto. Aunque Max no es el tema principal, su historia nos ayudará a entender el contexto y las posibles consecuencias de este tipo de fraudes en el fútbol. Para entender por qué el caso Moukoko ha causado tanto revuelo, primero debemos hablar de su meteórico ascenso. Según los documentos oficiales, Moukoko nació el 20 de noviembre del 2004 en Yaoundé, Camerún, y llegó a Alemania en 2014 con tan solo 10 añitos. Desde el momento en que empezó a jugar en las categorías inferiores del Borussia Dortmund, su talento llamó mucho la atención de todos. En las categorías juveniles del Dortmund, Moukoko rompió todos los récords inimaginables. En la sub-17 anotó 90 goles en 56 partidos, un récord que parecía inalcanzable, mientras que en la sub-19 siguió dominando con 47 goles en 25 partidos. Estas estadísticas lo convirtieron en una figura mediática antes de que cumpliera los 16 años. En 2020 se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga, lo que lo consolidó su estatus como una futura estrella del fútbol mundial. Inclusive lo llamaban el nuevo Messi. Y también decir que porque la Bundesliga tiene un límite de edad en el cual pueden debutar, hubiera debutado mucho antes, porque el biotipo ya lo tenía. Su éxito no se limitó solo al campo de juego. Moukoko firmó contratos publicitarios con marcas como Nike. Además, a muy temprana edad ganaba 6.000 euros semanales, en donde muchos jugadores apenas estaban comenzando, y parecía estar destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores de su generación. Sin embargo, no todo era color de rosa. En 2022, meses antes de que Alemania participara en la Copa Mundial de Qatar, Moukoko recibió amenazas provenientes de su país natal, Camerún. Según el medio alemán Spiegel, estas amenazas tenían un mensaje muy claro: si juegas para Alemania y no para Camerún, revelaremos tus verdaderos antecedentes. Esto plantea una pregunta importante: ¿cuánto de esta polémica es una consecuencia directa del éxito de Moukoko? Las amenazas parecen apuntar a un intento de chantaje, posiblemente relacionado con su decisión de representar a Alemania en lugar de jugar para los Leones Indomables de Camerún, su país de origen. Estas amenazas coincidieron con un momento clave en su carrera. Durante el Mundial, la presión mediática y los rumores sobre su edad empezaron a crecer, lo que indica que estas filtraciones podrían haber sido un intento deliberado de sabotear su trayectoria. Aunque Moukoko decidió mantenerse en silencio sobre el tema, este tipo de situaciones solo complicaron más su camino. El ascenso de Moukoko no estuvo exento de rumores desde el principio.
Muchos cuestionaron cómo era posible que un jugador tan joven tuviera un físico y una madurez tan desarrollada, aunque en inicio estas dudas eran solo especulaciones. Todo cambió en 2023, cuando el periódico alemán Bild publicó una investigación explosiva. La investigación reveló que Joseph Moukoko, el hombre que se consideraba el padre adoptivo de Youssoufa, había declarado bajo juramento que ni él ni su esposa eran los padres biológicos del jugador. Pero eso no fue todo. Joseph también afirmó que la edad de Moukoko había sido manipulada y que, en realidad, el jugador había nacido el 19 de julio del 2000, lo que significaría que tiene 24 años, no 20 como indican los registros oficiales. Según Joseph, él falsificó el certificado de nacimiento de Moukoko en Camerún y luego lo presentó como su hijo ante las autoridades alemanas. Estas declaraciones, realizadas en el marco de un documental, desataron una ola de especulaciones y reacciones en el mundo del fútbol. Para entender el impacto que un fraude como este puede tener en la carrera de un futbolista, recordaremos el caso de Max Barrios, que sacudió el fútbol sudamericano en 2013. Barrios representó a Perú en el Sudamericano Sub-20, asegurando tener 17 añitos. Sin embargo, se descubrió que en realidad tenía 25 años y que su verdadero nombre era Juan Carlos Espinosa Mercado. Fue un futbolista ecuatoriano quien destapó el escándalo que habría compartido camerín junto con Juan Carlos, y lo reconoció cuando se paró un rato frente al televisor a ver el Sudamericano Sub-20, afirmando que Barrios no solo había falsificado su edad, sino también su nacionalidad. Según las investigaciones, fue llevado a Perú por Ángel Maradona Barrios, quien se hizo pasar por su padre y creó toda una narrativa para inscribirlo como un jugador juvenil. El impacto mediático y profesional fue devastador. Barrios fue expulsado del torneo, su carrera quedó marcada para siempre y su caso se convirtió en un símbolo de los problemas de regulación en el fútbol juvenil. Aunque Max Barrios no es el tema principal de este video, su historia nos ayuda a entender el contexto y las consecuencias que un fraude de este tipo puede tener. Volviendo al caso Moukoko, la situación es igual de alarmante. Según los periodistas que investigaron en Camerún, no existe ningún registro del nacimiento de Youssoufa Moukoko en 2004. Sin embargo, encontraron un certificado de nacimiento correspondiente a Youssoufa Mamadou, nacido en 2000 y registrado como hijo de un taxista llamado Usman Mohamed. Además, varios vecinos del barrio donde supuestamente creció Moukoko, confirmaron que su verdadero padre biológico vive en una villa cercana, lo que coincide con las declaraciones de Joseph Moukoko, el padre. Todo esto sugiere que la narrativa oficial podría ser una mentira construida para facilitar la llegada de Moukoko al fútbol europeo. Otro aspecto importante de este caso es la relación entre Moukoko y sus padres adoptivos. Según los reportes, cuando Moukoko cumplió 18 años, decidió cortar todo vínculo con ellos. Hasta ese momento había estado manteniéndolos económicamente, incluso pagando una casa de lujo en Hamburgo, valorada en más de 1 millón de euros. Sin embargo, una vez alcanzó la mayoría de edad, dejó de enviarles dinero, lo que dejó a sus padres adoptivos en una situación financiera crítica. Esta ruptura ha llevado a muchas especulaciones, en las que Joseph Moukoko pudo haber decidido hablar ahora por resentimiento o incluso por dinero. Algunos sugieren que participó en el documental que destapó el caso a cambio de una compensación económica. Y luego de todo esto, si las acusaciones contra Moukoko resultan ser ciertas, las consecuencias podrían ser devastadoras, tanto para él como para el fútbol alemán en general. Primero serían las sanciones deportivas. Los títulos ganados por las selecciones juveniles de Alemania
y por el Borussia Dortmund podrían ser anulados si se demuestra que Moukoko era mayor de edad en esas competiciones. Segundo, impacto en la carrera del jugador. Aunque Moukoko probablemente no tuvo control sobre las decisiones tomadas cuando era un niño, su reputación podría quedar manchada para siempre. Tercero, daño a las instituciones. Tanto el Borussia Dortmund como la Federación Alemana de Fútbol han defendido la validez de los documentos de Moukoko. Si estos resultan ser falsos, la confianza en estas instituciones se verán gravemente afectadas. Entonces nos ponemos a pensar, ¿quién es el verdadero culpable? Algo que no podemos olvidar es que si esta manipulación ocurrió, Moukoko era solo un niño cuando sucedieron todos estos hechos. Las decisiones habrían sido tomadas por los adultos a su alrededor, principalmente sus padres adoptivos. Esto plantea una pregunta ética importante. ¿Deberían recaer las sanciones sobre Moukoko o sobre quienes lo rodeaban y se beneficiaron de su éxito? El caso de Youssoufa Moukoko es un recordatorio de que, en el mundo del fútbol, el talento no siempre es suficiente. Este deporte, como cualquier otro ámbito competitivo, no está exento de fraudes y manipulaciones, pero más allá del escándalo, esta historia pone en evidencia las fallas estructurales del sistema, que permite que casos como este ocurran. Si las acusaciones resultan ser ciertas, el impacto será enorme, no solo para Moukoko, sino para todo el fútbol alemán, y si no lo son, este será un ejemplo más de cómo los rumores y las amenazas pueden destruir carreras. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Esto es Rubén Podcast. No olvides dejarle like, suscribirte y dejar en los comentarios quién crees que es el verdadero culpable. De igual manera, volveré a repetir que a los 1000 suscriptores, que ya no estamos nada lejos, vamos a estar sorteando una camiseta de tu equipo peruano favorito. Si estás dentro de Perú, te la vamos a enviar hacia donde estés. Muchas gracias y hasta la próxima.